Hola mis queridos felinos nocturnos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Pues aquí de nuevo grabándoles ahora este segundo video por este día y les voy a hablar precisamente de esta iglesia que le llaman el Calvario y que está allá en Puebla, cuya imagen vemos aquí en el altar principal, le llaman Nuestro Señor de Tlacotepec. El Cerro del Calvario está, digamos, a un costado de lo que es la parroquia mayor del pueblito. Bueno, no pueblito, ya es un pueblo bastante grande. En fin, pues vamos a hablar sobre la verdadera relación de los primeros milagros y culto de Nuestro Señor de Tlacotepec. Y me voy a basar en un escrito recopilado por el muy ilustre señor canónigo don Luis Herrera Moro del año de 1903. Este librito lo conseguí en el santuario de Santa Cruz de Tlacotepec, que es la parroquia mayor de ese lugar. Y nos dicen al piadoso lector del santuario: ahora que la impiedad se extiende por todas partes y el genio del mal se apodera un momento de las almas como para poner a prueba su fe, aparece esta pequeña relación del culto y portentosos milagros de nuestro Señor de Tlacotepec, o sea, la preciosa sangre de Jesucristo. Es de llamar la atención que en estos apuntes y tradiciones que ya se tenían por perdidos vean la luz en una época de egoísmo e incredulidad, y en la que guerras, epidemias y temblores son otros tantos avisos de la existencia del Omnipotente que previene a los malvados y los llama al buen camino. Y eterna misericordia del Señor, bendito y alabado sea por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, así dice. Ahora bien, ¿en dónde está ubicado Tlacotepec? Su posición geográfica dice: latitud norte 18 grados 41 minutos 54 segundos, longitud oeste 97 grados 31 minutos 9 segundos, la altura sobre el nivel del mar 1977 metros. ¿A dónde colinda? Bueno, recuerden que está en el distrito de Tecamachalco, que colinda con el distrito de Tehuacán, y al oriente con el pueblo de Tepanco de López y Cañada Morelos, al norte con Palmar de Bravo y Yegualtepec, al poniente, o sea, donde se oculta el sol, con Yegualtepec y Todos Santos Xochitlán, y al sur con San Martín Atexcatl y Juan N. Méndez. El centro de la población lo atraviesa la carretera nacional Puebla-Tehuacán, kilómetro 80. Mejor dicho, lo atraviesa lo que conocemos como la carretera federal o la autopista federal. Ahí es como pueden llegar. Muy bien, la antigüedad de la población de Tlacotepec. En 1520, cuando las tropas del capitán don Hernán Cortés preparaban con anticipación el ataque definitivo a la capital del Imperio Azteca, fundaron en Tepeaca un pueblo que llevó por nombre el de Segura de la Frontera. Desde este lugar las tropas y los religiosos hacían frecuentes incursiones a Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac y Tlacotepec. Los primeros a buscar elementos de guerra, los segundos a conquistar almas. Los primeros eran soldados del rey de España, los segundos eran soldados de Jesucristo nuestro Señor. Entre todos estos se distinguía Fray Bartolomé de Olmedo, quien bautizó al cacique de Tlacotepec. No se nos dice el nombre del cacique, aquí no nos lo marcan. Tal vez su nombre ya se perdió para siempre. Probablemente después lo averigüemos. En fin, les recuerdo que Tepeaca sigue siendo en la actualidad un pueblo
muy principal, por así decirlo. Es su plaza principal de los lunes, es donde se llevan a vender grandes cantidades de verduras, pues toda esa parte de Puebla, digamos que es la gran verdulería de la zona centro del país. Allí se producen rábanos, cebollas, coliflores, brócolis, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese pueblo, Tepeaca, pues también es principal. En Tepeaca está lo que llaman el santuario del niño doctor, que tal vez ustedes ya hayan oído en algún otro canal conocido aquí también por mí, ¿verdad? En fin, vamos a ver qué más nos dice y cómo era Tlacotepec y cómo tal vez sigue siendo hasta ahorita. Bueno, pues Tlacotepec era y es un lugar árido, aunque ya no es pobre. Tampoco está sembrado de chozas, pero en ese tiempo sí, era sembrado por chozas diseminadas en las colinas y la falda de los cerros. Los habitantes eran popolocas, gentiles y sujetos a Moctezuma II, cuya sanguinaria religión habían adoptado. Los aztecas o mexicas, al conquistar la región, la llamaron Tlacotepec, que aquí dicen que significa cerro partido, fijándose en la parte donde actualmente se levanta el santuario. Hago una aclaración. Tlacotepec, según el nuevo diccionario de náhuatl, significa en medio o a la mitad del cerro. Y aquí hay un pequeño barbarismo con la palabra tepec, que significa cerro. Precisamente, recuerden que por ejemplo en la palabra Popocatépetl, digamos que es una forma de decir cerro más elegantemente, con TL. Imagínense cómo lo pronunciaríamos. Tlacotepetl. Se oía raro. Pero en fin, así es como se pronuncia el náhuatl o se pronunciaba. Y bien, ¿qué nos dice? Que los popolocas o popolocos eran gente ruda pero humilde, reverente y trabajadora, de piel bastante oscura, pues todavía no se mezclaban con sus conquistadores. Se dice que eran más oscuros que los mismos mexicas. Esto no lo puedo corroborar, pues hay de todo tipo en la actualidad. Claro, ya el 90% de toda la población ya no son indígenas ni popolocas ni de ningún otro. Sí los hay, hacia lo que es el pueblo Santa María y más hacia Tehuacán. Allí todavía hay gente indígena. Bueno, yo creo que ya algo mezclada, pero con raíces un poco más originales que nosotros que ya somos mestizos. En fin, vamos ahora sí a lo que es la historia de el Señor de Tlacotepec o el Señor del Calvario. La aparición. No obstante haber sido bautizados casi todos los aztecas y popolocas y sujetos a su majestad católica el emperador Carlos V, ellos continuaban siendo idólatras, aunque clandestinamente. Sus prácticas iban en aumento y los padres franciscanos lamentaban la perdición y extravío de gentes tan dóciles como los habitantes del cacicazgo de Tlacotepec. Por esto a diario elevaban sus fervorosas preces y oraciones. Así las cosas, en los últimos años del siglo XVI, no se especifica cuándo, cierta mañana, uno de los rústicos moradores de la falda del cerrito subió movido por una fuerza inexplicable. No bien tocó en la cima, halló luego una gran caja de madera fuertemente claveteada o cableteada. Quiso abrirla y fácilmente lo pudo hacer. Lo consiguió con gran sorpresa, que subió de punto al encontrar un enorme crucifijo. Extasiado estaba contemplando el divino hallazgo cuando un fuerte resplandor le oscureció la vista, que recobró en un instante para ver a dos jóvenes vestidos de blanco custodiando al crucifijo. Todo entre gran claridad. Uno de los jóvenes le dijo que debían venerar allí la imagen encontrada y que buscara a los padres y se los refiriera. El sencillo indígena llegó a Tecamachalco,
a donde encontró dos sacerdotes y les comunicó lo ocurrido ese mismo día. Y supongo que fue una gran proeza porque actualmente Tecamachalco, que es el distrito, bueno, el pueblo principal, está a media hora de camino, ya sea en auto o en autobús. Así que imagínense lo que tuvo que hacer también este muchacho, ¿verdad? Pues los padres que dudaron de las palabras del indígena, guiados por él, partieron rumbo a Tlacotepec, y grande fue su asombro al encontrar en la cúspide del cerro un crucifijo, como se los dijo, aunque ya no a los ángeles, pues que aún de haberlo sido quienes enviaron al indígena. De boca en boca fue circulando la noticia y llegaba con ofrendas la gente de toda la comarca, ayudados por los reverendos padres, por el cacique y el vecindario, prontamente construyeron una capilla en la parte baja de Tlacotepec, en la que hoy es el barrio de La Columna, para recibir en ella el crucifijo. Les explico un poco más la geografía y la división del pueblo en parroquias. Como dijimos, la parroquia o la iglesita de La Columna es la más vieja, y esa está un poco más hacia el este de lo que está ahorita el santuario. Es una iglesia que la verdad ya está muy viejecita y pues casi ya no se usa para el culto, más que en algunos días, como por ejemplo en Día de Muertos o en Navidad, ¿sí? Más hacia lo que sería el oeste y ya más cercano al centro está el barrio de San José, que esa es una iglesia mucho más moderna, aunque también muy pequeña y en las mismas condiciones que La Columna. En lo que es el centro se encuentra el templo principal, a lo que es el pie del cerrito que lleva al santuario. Esa se le llama la parroquia y es una iglesia catedral, porque sí la hicieron grande, la hicieron bonita, y pues esa sí está abierta al culto todos los días del año actualmente. Yendo todavía más hacia el oeste encontramos todavía el barrio de Santo Nombre, que es otra iglesia que también tiene un cementerio. Es de decir que también La Columna y San José tienen cementerio. La parroquia ya no lo tiene. Hace muchos años fueron exhumados todos los cuerpos y se clausuró su cementerio. Y también entre lo que sería Santo Nombre, mejor dicho, me equivoqué, Santo Nombre es el otro barrio, pues entre Santo Nombre y lo que sería el Calvario en sí está otra iglesia que es el barrio de San Lucas, una capilla chiquita muy bonita que tenía un altar estofado. Desgraciadamente las termitas ya lo terminaron y pues como no hubo presupuesto, pues eso se acabó. Ya nada más queda por dentro lo que sería un bodegón, por decirlo de algún modo, y una que otra pintura. Desgraciadamente se perdió, así es como está. Y ya como les dije, a los pies de la parroquia, pasando el palacio municipal y un salón de fiestas, empieza la escalinata para subir al Calvario. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuáles fueron entonces los primeros milagros bueno, que se le atribuyen aquí a esta sagrada imagen. Bueno, los primeros milagros. En procesión solemne, nos dice la historia, fue solemnemente bajado el crucifijo a la capilla, ya habíamos dicho a La Columna, y fue dicha la primera misa en aquellos contornos. El resto del día no se habló de otra cosa en Tlacotepec, y las visitas y ofrendas a nuestro Señor se multiplicaron. Al día siguiente, abierta la capilla, conservaba aún el perfume de las flores y resinas de la víspera, pero ¡oh sorpresa! Mas el crucifijo no estaba. Y se pensó en un robo sacrílego y se buscó por todas partes, hasta que alguien en la parte alta del cerro fue encontrado intacto,
Nuevamente lo bajaron a la capilla, entonando cánticos en desagravio por lo acontecido, que se creía una jugarreta de los indios idólatras y no conversos, por lo que el templo fue velado, y eso no obstante, a la madrugada, el Cristo ya no estaba otra vez. Y los vigilantes dijeron que nada habían visto salir de la capilla, ni tampoco habían oído ruido alguno. Por tercera vez fue encontrado en lo alto de la cima, en donde ahora se encuentra precisamente la iglesia del Calvario. ¿Y qué creen que pasó? Que de igual manera volvió a desaparecerse para irse de nuevo al cerro. Entonces ya se comprendió ser voluntad manifiesta del Altísimo Señor recibir su culto en el cerro, pues allí mismo ejercitaban sus idolatrías los gentiles. Acuérdense que esto de que se ponía el culto dominante en el culto de los otros, eso viene desde la misma Biblia. Ahí tenemos al mismo monte Moria que ocupaban los mismos idólatras de entonces, ¿sí? Para adorar a sus antiguos dioses en el mismo cerro en donde Abraham había realizado el sacrificio a Isaac, bueno, donde se le ordenó que lo hiciera. Eso ya quedó también demostrado, y así ha sido con todos y cada uno también de los sitios judíos, no nada más en el cristianismo. En fin, esa es otra cosa. Pues bien, este suceso llegó a conocimiento de todos, y de lejanas tierras llegaron a Tlacotepec trabajadores que ayudaron a los padres a levantar el santuario que ahora conocemos, y a donde quedó ya sin volverse a mover nuestro Señor de Tlacotepec. El indio del hallazgo precioso dijo que había visto en las madrugadas, cuando el Señor abandonaba la capilla baja, ir con su cruz subiendo el cerro, como entre nubes de claridad blanca, y precisamente por donde hoy está la llamada escala, que es la primera escalerota que se construyó para subir al cerro. Sí, esta que vemos aquí en la fotografía, que ya llega de manera más directa, ahí donde está el auto azul, ya fue lo último que se le agregó, y eso parece que ya fue en el siglo pasado, en el siglo XX, porque allí se construyó una, pues sí, digamos un brazo derechito hacia la entrada, porque la escala llegaba por lo que es, y sigue estando la escalera, la otra, hay que dar una vueltota y llegar por la parte oeste, y este llega por la parte sur. Bueno, pues así está. Pues en fin, eso es lo que dicen, que subía supuestamente el Cristo como entre nubes de claridad blanca cargando la cruz, precisamente donde está la escala. Cierto o no, el caso es que nuestro Santísimo Padre Pío VII concedió una indulgencia plenaria y remisión de los pecados a todos los fieles que en gracia subieran de rodillas la santa escala. Esto se puede ver en la bula que se encuentra en la entrada del santuario a mano izquierda, porque hemos de decir eso, que muchas personas vienen de todos lados de la República para cumplir una manda, y es subir todos esos que yo calculo que son unos 400 metros, si bien nos va, subirlo todo a rodillas, y la escala está llena de piedras, no es cemento ni concreto. Hasta donde yo me quedé hace 3 o 4 años todavía eran piedras, sí, de esas piedras de río puestas así para formar precisamente una especie de piso. Como ven, y todavía tenían la costumbre los peregrinos de que ya llegaban tan cansados incluso a la misma subida del cerro, que agarraban piedras y, como si fuera un huevo, se limpiaban desde la cabeza hasta los pies y las botaban en lo que eran los nichos de las imágenes que había ahí. Los nichos se conservan, las imágenes ya no, para dejar ahí todo su cansancio e inclusive decían todas sus enfermedades. Esas eran costumbres que entonces allí se tenían. En fin, sigamos con lo que dice aquí.
En el año de 1600 el culto a nuestro Señor de Tlacotepec ya estaba asegurado, pero el demonio trabaja y tentó a los indios, quienes a pretexto de que el Cristo era blanco, porque he de decirles que este es un Cristo negro, y ahorita no puedo bajar de mi altar la imagen que tengo, pero miren, así es como está, quiero que vean, así es como lo ponen el Viernes Santo, ya en la cruz, porque bueno, he de decir, ahorita vamos a ver cuáles son las fiestas, pero yo lo he visto así, y así está en la imagen que tengo, en la imagen más grande, pues ya crucificado. Si pueden ver aquí, en lo que es el santuario, en el altar mayor, no sé si se alcance a ver, esta como vitrina que está aquí, esa, pues es una vitrina en donde está precisamente la figura yacente del Cristo. No todo el año está colgado en la cruz, lo guardan atrás en ese camarín, y cada Viernes Santo pues lo ponen ahí, o también en julio también lo ponen ahí. Como decía, pues como el Cristo era blanco, empezaron a huirle los indios a él, que tenía los brazos abiertos para recibirlos y perdonarlos. Así pues, un domingo, al recibir la bendición en la misa, vieron todos los fieles cómo había oscurecido el color del Santo Cristo de Tlacotepec, que al principiar la misa estaba blanco. De esto se levantó una información que obra todavía borrosa y maltratada en el archivo palafoxiano, y es hecho indudable pues que la divina clemencia ha visto siempre con ojos de misericordia a los indígenas, y así les apreció con el color y traje de las inditas Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, y como siempre Satanás quedó vencido. En conmemoración se levantó el templo parroquial de Tlacotepec, concluido en 1735 por el señor cura, don Antonio Sarón de Huerta. Las campanas, como las del santuario, fueron fundidas en la capilla de la cual desaparecería nuestro Señor, esto es, en la columna. Los maravillosos milagros que diariamente recibían cuantos invocaban al Señor de Tlacotepec aumentó su culto, al que prestó su valiosa ayuda el ilustrísimo señor obispo don Victoriano López Gonzalo en 1775. Este culto ha sido tan ferviente y los milagros de tal naturaleza que, oigan bien esto, en lugares lejanos como Chalma, Amecameca y Guatemala han sido levantados templos al Señor de Tlacotepec y conservan imágenes hechas a semejanza de la verdadera, respetando hasta el color, salvo en Chalma, que es un Cristo blanco. ¿Y qué Cristo es negro allá en Guatemala? El Señor de Esquipulas. En Amecameca, pues hay otro Cristo. Allí sí ignoro cómo es. Pero en fin, de todo el país y fuera de él acuden año tras año niños, jóvenes y ancianos, el día de la preciosa sangre de Cristo, a buscar la salud que luego encuentran, o a cumplir las promesas por haberla encontrado antes, a la sola invocación del Señor de Tlacotepec y haber obtenido su favor divino en circunstancias críticas, aflictivas. Y aquí había una costumbre que no sé si todavía hoy se tenga, pero dicen que en la víspera de las fiestas del Señor de Tlacotepec, desde lo que es Orizaba, que se encuentra, pues digamos, si yo me pongo enfrente de la parroquia, mi lado derecho apuntando hacia el Calvario, bueno, pues hacia allá se ve unos cerros bastante grandes y un poco áridos, y se dice que de ahí se veían antorchas en la noche, una fila grande de antorchas de peregrinos que se dirigían
a cumplir sus mandas al Señor del Calvario. Eso es lo que cuentan y es lo que dicen. Yo nunca lo he visto así. Pero en fin, cada quien ve lo suyo. En fin, el culto, como sería imposible referir todos los milagros que durante más de 3 siglos ha hecho la preciosa sangre de Cristo, bajo la advocación del Señor de Tlacotepec, bástenos decir que queda comprobado que personas de toda clase y condición han acudido a la bondad infinita de Cristo hasta este santo santuario, encontrando todas sus peticiones. Y aquí todavía hay más cosas, pues mi abuelita, que vivió hoy mucho tiempo allá en Tlacotepec, aunque ella nació en Puebla y después se fue a vivir allá, todavía me contaba bastantes cosas sobre esta sagrada imagen. Una de estas, a ver, antes que otra cosa les voy a poner esta imagen. No sé si se acuerden. Bueno, esta se encuentra en la Catedral Metropolitana. Este es el Cristo llamado el Señor del Veneno, que también se volvió negro, pero porque él absorbió precisamente un veneno. Si se fijan, también es un Cristo negro, como el Señor del Calvario, y pues su historia es hasta cierto punto parecida. Cosa rara, ¿verdad? Bueno, ¿qué me contaba mi abuelita con referencia a lo que es la imagen del Señor del Calvario? Bueno, sí, ella me decía que sí se había aparecido allí, nunca me habló de ángeles, pero ella nos decía lo siguiente, que escondido tras unas piedras había una especie de túnel que todavía se cree que está a un costado del campanario oeste, en el cual pues iba ese túnel desde la cima hasta lo que sería la columna. Y pues obviamente por ahí alguien en la noche transportaba la imagen y la ponía ya de regreso para que pudieran hacer la imagen, para que pudieran hacer la iglesia para la imagen. Esto no se ha comprobado que realmente haya un túnel tan largo, pero me hace recordar que les he dicho que se rumorea que bajo todos los continentes pues hay túneles secretos. Pudiera ser que sí hubiera un túnel. También ella me decía sobre una especie de río subterráneo que también corría por esa parte del centro. Les recuerdo que el distrito de Tecamachalco está pegado al distrito de Tehuacán, y allí están los famosos manantiales en donde sale el agua. Precisamente San Lorenzo es un pueblo que ya forma parte del área metropolitana de Tehuacán. Allí es donde está la marca Valseca o Garcicrespo, y también Peñafiel, y allí es donde recogen el agua mineral que todos conocemos en la mayor parte de México, precisamente como Tehuacán. De hecho, el agua que se toma en Tlacotepec se rumorea que es la misma agua de los manantiales de ahí, de Tehuacán. Es un agua que sabe muy, muy extraño, sí sabe como a salecitas, y pues a mí sí me gusta. Y de hecho, pues también hemos tomado el agua del manantial de Tehuacán. ¿Por qué? Porque el manantial de Tehuacán, que está en San Lorenzo, he de decirles, está bajo un hermoso árbol sabino o ahuehuete, a cuyos pies ya sale lo que es el manantial en sí, el cual ahora está con una gran fuente, o sea, ya está, digamos, adoquinado y todo, y pues uno puede entrar y tomar el agua directamente con las manos, se ven pececitos, y también allí hay una placa que dice, esta agua tiene tales características, tiene tales elementos, tales minerales, etcétera, 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 en fin. ¿Cómo ven la historia de este señor de Tlacotepec? Pues así está. ¿Y cuáles son las fiestas principales del señor de Tlacotepec? Pues nada más, durante la Semana Santa, el viernes de Cuaresma y el primer domingo de julio. Esas son sus dos fechas principales. Sí, pues así es como ahorita queda esta pequeña historia del señor de Tlacotepec. Sí pueden ver las diferencias o las semejanzas entre el Señor del Veneno que tenemos en la Catedral Metropolitana y el Señor del Calvario de Tlacotepec. Aquí los tenemos así.
En fin, pues espero que esta historia, que aunque no fue de fantasmas, les haya gustado. El pueblo sigue existiendo y existirá, ya es una ciudad de más de 40,000 habitantes. Allí, ¿qué se dedican a hacer en Tlacotepec? Bueno, antes de que existiera lo que es la autopista, pues no existía la carretera federal que pasaba que pasaba directamente hacia Tehuacán. Sigue estando ahí. Tlacotepec se llama Tlacotepec de Benito Juárez. ¿Por qué de Benito Juárez? Antes de que don Benito Juárez llegara a Tehuacán a establecer su gobierno cuando anduvo huyendo en época de la guerra de reforma aquí en México, hubo una casa en donde él llegó y durmió una noche. Esa casa desgraciadamente ya no existe porque se derrumbó durante el terremoto de 1973 y pues la casa se acabó. Ya en donde estaba esa casa nada más hay una placa que dice la fecha de cuando sucedió esto que les digo de don Benito Juárez, que pues tuvo que dormir ahí porque era peligroso viajar de noche. De hecho, Tehuacán está a casi 1 hora de distancia de Tlacotepec y ya está enclavado en lo que sería el desierto de Tehuacán. El único desierto más septentrional que tenemos aquí en México está allí. No es necesario que vayamos hasta Sonora, Chihuahua y todos esos lugares para ver un desierto. Aquí, a 300 kilómetros de distancia, tenemos uno, enmarcado por lo que sería hacia el norte, sí, hacia el norte, el pico de Orizaba o Citlaltépetl, y obviamente ya hacia el este tendríamos los volcanes, el Iztaccíhuatl y la Mujer Dormida, y más hacia allá la Malinche. Así se alcanzan a ver desde allá. Muy bonito lugar, pero muy árido para mi gusto. Prefiero mi ciudad a pesar de todo. ¿Qué cosa es lo que hacen en Tlacotepec? Se dedican a lo que es la agricultura, la ganadería, también se dedican a hacer barbacoa de chivo y de borrego que venden precisamente los domingos y el día de la plaza, que es el lunes. A eso también se dedicó mi familia. Se dedican a hacer tortillas a mano y pues muchas otras cosas más. En fin, así es como está la vida por allá, y esta fue la historia del Señor del Calvario. Pues yo, mis queridos felinos nocturnos, fíjense, creo que me llevé más en este que en el anterior video, pero bueno, espero que les guste. Y pues ahora nos despedimos por el momento. La sombra felina nocturna, que se la pasó haciéndose tonto, nada más oyendo, despídete, adiós. Y pues yo, Eric León Gatos Airets. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten abajo, déjenme sus historias y compártanlo en redes sociales. Sin más por el momento, les deseo que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego, hasta el próximo video.